Ah, muchas personas piensan que un evento importantísimo fue cuando aquellos que les gusta la ciencia, lo de la teoría del Big Bang, ¿no? Cuando comenzó todo, supuestamente, ¿no? Aquel gran estruendo donde surgió el universo o nació el universo. Otros más acá les fascinan lo de los dinosaurios, ¿no? La era, ya ves que lo dividen en edas, cuando salieron los grandes dinosaurios, o cuando surgió por fin, después de tantos eslabones, el Homo sapiens, que vendría siendo el hombre como nosotros, y que evolucionó a ese nivel, ¿no? Son épocas que mucha gente cree que ha marcado y es de lo más importante. Otros se vienen un poquito más para acá, más pragmáticos, dicen, no, la época de oro es la era industrial, cuando surgieron las grandes máquinas que sustituyeron a muchos hombres, donde las empresas revolucionaron, cambió un giro en el mundo, sobre todo en la economía. Otros dicen, no, pues acuérdate, la Primera y Segunda Guerra Mundial cambió, es un antes y después, donde surgió el famoso Holocausto, donde 6.000 millones de judíos murieron de manera inocente ante esta nación extremista llamada nazis. En fin, lo que quiero llegar es que las personas en el mundo tienen criterios o ideas variados, según ellos, para establecer épocas o sucesos importantes en el mundo. Pero pues bueno, la gente inconversa tiene su criterio. Nosotros no podemos pensar como ellos, y más aún que tenemos la revelación de Dios. Nosotros sí entendemos de manera global cuál es el plan de Dios y cómo está funcionando. De manera, algunos más y otros menos, pero lo entendemos y lo conocemos. El evento o los eventos más significativos, según la Biblia, son dos. ¿Cuáles son? Todos lo sabemos. La encarnación del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Estos sí marcan un antes y un después en toda la humanidad. En toda. Aún el diluvio que enseñó ahorita nuestro hermano Seth, que es un evento que muchos no creen, pero que cambió todo. Hasta la faz de la tierra cambió. Es sumamente importante. Pero ningún evento es como la encarnación de Jesucristo y mucho menos la resurrección. Eso cambia todo. Todo. ¿Verdad? De hecho, esos eventos afectan considerablemente al pueblo de Dios. Ambos eventos. ¿Verdad? Mira, y si tú te compras un libro, un comentario sobre la resurrección de Jesucristo, casi todos tratan de demostrarlas, como decía ahorita Seth, hablando del arca de Noé o el diluvio, evidencias. Quieren encontrar evidencias. Creo que como creyentes no ocupamos evidencias. Si la palabra de Dios dice que fue un arca y que duró 120 años predicando Noé, pues lo voy a creer, no voy a buscar evidencias. Que no está mal si las quieres buscar. Es como la resurrección. Tratan de dar evidencias de que realmente Jesús resucitó. Pero qué mayor evidencia que lo que dice la Escritura. Entonces, la verdad, no me voy a enfocar en dar evidencias. Si alguien tiene dudas, pues puede investigar más. Pero si la palabra lo dice, es más que suficiente. De hecho, la Biblia en ningún pasaje explica cómo resucitó Jesús. Nunca lo explica. Porque no es menester de nosotros andar hundando en estos asuntos. Simplemente resucitó, créelo. ¿Verdad? Entonces, voy a manejar este pasaje, Mateo 28, para explicar y entender, creo que algunos no han entendido, otros lo entienden, cómo sucedió lo de la resurrección y qué implicaciones tiene. De una manera sencilla y breve. Voy a romper el esquema de los grandes predicadores. Si bien un maestro de predicación me va a reprobar, pero quiero manejar así rápidamente 7 puntos. ¿No? Los predicadores manejan máximo 3, yo me fui hasta 7, imagínate. Pero de una manera muy sencilla. Así que iniciemos con el versículo 1 de Mateo 28. Acompáñenme todos. ¿Qué dice ahí? Pasado el día de reposo y al amanecer del primer día de la semana, si te fijas, ¿te acuerdas que hemos enseñado que los judíos manejan un calendario diferente? Manejan un horario diferente al de nosotros, y la semana no es lunes, no es martes, no es miércoles. Ellos no la manejan como nosotros. Ellos manejan día 1, día 2, día 3. ¿Sí? Entonces, para ellos el domingo, ¿cuál es? El primer día de la semana. Pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Qué día es el sábado? El séptimo. Pero fíjate lo que dice. Al amanecer del primer día de la semana, que es el domingo. O sea, me está haciendo 2 referencias para el domingo. Cuando la Biblia repite algo, es un énfasis.
Es como si el Espíritu Santo te dijera, observa, ¿por qué lo repetí? Porque el domingo es importante a partir de ahora. Pasado el día de reposo, ¿cuál es? Domingo. Al amanecer del primer día de la semana, domingo. 2 veces. Me está diciendo que el domingo sucedió algo muy importante. A partir de aquí, el domingo toma suma importancia y relevancia para el pueblo de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Si te fijas, dice incredulidad y devoción de los discípulos. Como que esas dos cosas se contradicen, incredulidad y devoción. ¿No te estás contradiciendo? Mira, algunos evangelistas manejan un grupo de mujeres, otros mencionan una sola, y aquí Mateo menciona solamente 2 mujeres. Ahorita te voy a explicar por qué se maneja así. A estas mujeres fueron a la tumba creyendo que el cuerpo del Señor estaba ahí y vinieron de oscuro. Salieron oscuro y llegaron ya saliendo el sol, es decir, muy temprano. ¿Qué me quiere decir eso a mí? ¿Por qué nomás ellas vinieron? Devoción. Ellas fueron. Es más, se esperaron a que pasara el día de reposo. Como buenas judías, respetaron la ley mosaica. Entonces pasaron, en cuanto pasó el sábado, inmediatamente se levantaron a buscar el cadáver del Señor Jesús, ¿verdad? Ellas estuvieron en el juicio de Jesús. Ellas estuvieron en el castigo de Jesús. Ellas estuvieron bajo la cruz, en la agonía del Señor, en la cruz. Y ellas supieron que José de Arimatea y Nicodemo, acuérdate, 2 discípulos medios escondidos de Jesús, que fueron y hablaron con Pilato, que si les podía entregar el cuerpo para poder enterrarlo. Ellas se enteraron de eso y muy diligente siguieron y dijeron, ok, ahí está. Vamos muy temprano el domingo para allá. Pero no más fueron ellas. ¿Dónde estaban los otros? ¿Qué es eso? Devoción. Ellas estaban mostrando mucha devoción y amor por nuestro Señor. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Te voy a citar un pasaje. Marcos 16:10 dice, María Magdalena fue la primera en ver al Señor, en tener la noticia, y va y le dice a los discípulos estaban en sus casas, dice, lo hizo saber a ellos lo que había estado con él, que estaban tristes y llorando, estaban en sus aposentos, en sus casas, tristes y llorando. ¿Por qué estaban llorando? Porque el Señor había muerto. Eso es incredulidad. ¿Qué no les dijo él que iba a resucitar? ¿Por qué estaban llorando? Porque no creyeron y porque no entendieron. Te fijas, ellas muestran a la vez devoción, pero incredulidad. Y el resto de los discípulos, total incredulidad, ¿verdad? Ellos cuando oyeron que vivía, o sea, ellos oyeron la noticia de María de Magdalena, ¿y qué hacen? No le creyeron. Pero si el Señor ya lo había notificado, ¿sí? Nadie hasta la fecha, en ese tiempo, había entendido realmente lo que el Señor ya les había repetido en varias ocasiones, que iba a resucitar. No lo habían entendido. De hecho, si te fijas, ya más adelante, cuando el Señor resucita y se le aparece un pasaje sumamente conocido de estos 2 testigos de Emaús, en el camino de Emaús, ¿te acuerdas que se les aparece? Y el Señor les vela el entendimiento, no reconocen quién es y les pregunta, ¿qué cosas están platicando? De Jesús Nazareno, le dice, que fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Es decir, ellos esperaban ese Mesías militarizado, que derrumbara al imperio romano y los rescatara. Ese era el concepto de Mesías que tenían. Y le crucificaron, dice. Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha sucedido. Aunque también nos ha asombrado las mujeres entre nosotros, las que antes fueron el día del sepulcro, se refiere a estas, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto en visión a los ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, o sea, puras evidencias, pero a él no le vieron. Entonces él les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aparte de él, es decir, hay mucha incredulidad por parte de los discípulos aún. Todos estaban lamentando en su casa. De hecho, aún las mujeres, aún a pesar de esa devoción que tenían por ir a ungir el cuerpo, ¿por qué fueron a ungir el cuerpo? No hay razón para ungir un cuerpo. Se iba a resucitar.
Es decir, ellas estaban mostrando incredulidad en ese momento. No había cuerpo que ungir. ¿Para qué fueron? No creían aún en la resurrección del Señor, ¿verdad? Ese es el gran problema. Te digo, Marcos menciona a 3 mujeres. Lucas no menciona ninguna. Juan nada más habla de María Magdalena. Y tú dices, se están contradiciendo. No, te están dando información. Cada quien lo está manejando de diferente punto de vista. Y Juan nada más quiso resaltar a esta mujer María Magdalena. Ahora, los evangelios y la escritura no explican por qué 3 de los 4 resaltan y dan una preeminencia especial a esta mujer María Magdalena, que ciertamente amó y tuvo mucha devoción por el Señor Jesús. No sabemos realmente casi nada de ella, ni sabemos por qué Dios le dio una preeminencia especial hablando de ella y siendo la primera persona a la que Jesús se le muestra con un cuerpo resucitado. No sabemos por qué, pero es un honor que el Señor quiso darle a esta mujer. Ni siquiera Pedro, que era el líder, fue a una mujer la que el Señor se le apareció por primero, ¿no? La única referencia que tenemos es en Marcos, que dice que María Magdalena es aquella de quien habían sacado 7 demonios. Ella se convierte, queda sumamente agradecida y se convierte en una fiel seguidora. Es todo lo que sabemos de ella. Así que no vale la pena ahondar un poco más. Entonces, vemos la incredulidad y la devoción de los discípulos, pero también vemos cómo este Señor, Dios compasivo, obra en soluciones. Dice, y hubo en el versículo 2 un gran terremoto. No hubo un terremoto, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, cuando estas mujeres van muy temprano, con mucha buena intención, pero equivocada, para ungir el cuerpo de su Señor, de repente su preocupación es, ¿y cómo vamos a quitar la piedra? Ahora, los romanos ponían un sello. ¿Te fijas? Por ejemplo, aquí cuando hay un negocio, no se me viene a la mente algo de licor, y queda clausurado, el gobierno, el ayuntamiento pone una banda amarilla y dice clausurado, y no lo puedes romper, sería un delito. Los romanos tenían algo por el estilo, mandaban un sello que prohibía la entrada, y romper ese sello era peligroso. Entonces, su primera preocupación es el sello y la piedra. ¿Sí? Que no era piedra. El griego ahí es para manejar una gran roca. Dicen los teólogos que estamos hablando de una roca de 1000 kilos. Y mover una roca de 1000 kilos sí se ocupan varios hombres o varias bestias, ¿sí? Varios animales para poder mover. Entonces la preocupación de ellas estaba bien fundamentada. ¿Cómo vamos a mover la roca para ungir el cuerpo del Señor? Entonces, nuestro maravilloso el Señor, en su infinita misericordia, ¿cómo crees que resuelve el problema? ¿Sí? Primero, un gran terremoto. No hay explicación por qué. Hay un gran terremoto. Y en eso aparece un ángel. Una criatura majestuosa, tremenda, que impactó a la guardia, a los soldados, ¿verdad? Que era el otro problema que tenían ellos. ¿Cómo delante de la guardia? Huyeron y los que se quedaron desmayados por el pavor. Qué manera tan sencilla de manejarlo. Y el ángel queda sentado en la roca, como diciendo, ahí está abierto ya, qué sencillo trabajo, ¿no? Un solo ángel eliminó la entrada y eliminó a los guardias, ¿no? Se vio así como un poco de burla. Muchos han malinterpretado eso de que la roca haya sido movida y creen que es para que Jesús resucitado pudiera salir. No, Jesús ya no estaba ahí. Jesús no necesitaba que le movieran la roca para poder salir. Eso era simple y sencillamente una solución dentro de la misericordia del Señor para que los discípulos pudieran entrar y ahora sí darles una evidencia. Es la compasión del Señor hacia nosotros. Ahí está la evidencia. Pásenme. ¿Verdad? Ahora, la evidencia era para nosotros. Como te dije, el otro problema eran los soldados. La verdad, lo leí, me daba risa porque tú sabes cómo son los soldados. Están preparados para el peligro. Son gente que se han enfrentado a batallas, a rebeldes, han matado gente, se saben defender. Y eran un grupo de guardias, no sé cuántas personas pudieron haber sido. Y de repente, ven un ángel, corren y otros se desmayan del miedo. ¿Cómo es posible? ¿No? Por un ángel. Los amedrentó al verlos, ¿no? Además, esos soldados han de haber percatado que la tumba estaba vacía. ¿Tú sabes lo que le pasaba a un guardia si perdía un preso o un reo?
¿Te acuerdas en Hechos 16, el carcelero de Filipos? Que sucedió un terremoto y se abrieron todas las celdas, y en eso él ve de repente todas las celdas abiertas y dice, oh, se fueron todos, e intenta matarse. Y Pablo lo detiene, no, aquí estamos todos, no te mates, no te quites la vida. Y es cuando se salva, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Qué es? Lo que pasa es que en la ley romana, si un soldado o un guardia se le delegaba un preso y lo perdía, vida por vida. O sea, ellos sabían que si habían perdido el cuerpo de Jesús, su vida no iba a cortar. Entonces es parte del miedo, no nomás ver al ángel, sino saber lo que nos espera con el emperador. ¿Verdad? Tremendo. Ahora, Mateo no es el único que nos hace una breve, peculiar descripción de este ángel, de esta hermosa criatura. Dice, su aspecto, ¿lo puse acá? Ahí está, como un relámpago, su aspecto, es decir, él hizo una aparición física, acuérdense que son seres espirituales, no tienen cuerpo, no tienen una apariencia. Tomó una apariencia de tal manera que dice que su físico era como un relámpago. ¿Cómo es un relámpago? Es una luz sumamente brillante, que apenas la puedes ver. Muy fuerte. Entonces su físico era así como algo que brillaba con fuego, así como cuando, no se me viene a la mente cuando está pues, un relámpago o cuando están soldando que no puedes ver esa luz porque te daña así. Es algo tan fuerte e intenso. Y aparte, su vestido, que ellos no usan vestido, pero aquí se aparece blanco, hablando de la pureza, de la santidad de este ser, ¿no? Entonces ha sido un espectáculo maravilloso ver a este ser angelical con esa apariencia. Solo Mateo también registra lo del terremoto, es el único que lo registra. Las escrituras no dan explicación por qué Dios, en cuanto abrió la tumba, se manifestó por medio de un terremoto. No lo explica. Pero acuérdate que Mateo, su audiencia principal son los judíos. Posiblemente él quería evidenciar, convencer, dar más argumentos de que realmente el cuerpo no fue robado y que en todo eso obró Dios para el bien. Por ejemplo, si te fijas, cuando ha habido eventos espectaculares e importantes en la Biblia, muchas veces Dios se manifiesta con un terremoto. Por ejemplo, cuando dio la ley de Moisés, el monte Sinai tembló, que los israelitas les daba pavor. Temblaba y se oía la voz de él. En el monte Horeb, cuando se reveló ante Elías, tembló. Al final de los tiempos, en Apocalipsis, en la tribulación, va a haber una serie de terremotos tremendos. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿cómo manifestó Dios eso? Tembló la tierra. Se partió el velo de arriba hacia abajo, se abrieron sepulcros y hubo un gran terremoto. ¿Se acuerdan? Ahora, en la resurrección, Dios lo manifiesta con un terremoto. Son manifestaciones de Dios mostrando algo. La Biblia no lo explica. Pero el teólogo Matthew Henry, que se lo recomiendo, es un poco más poeta, mi hermano, pero vea cómo me gusta como lo dijo, se lo voy a leer. Dice, cuando murió Jesús, o sea, en la cruz, la tierra tembló de pavor. Cuando resucitó, la tierra que lo había alojado en su seno saltó de gozo por su exaltación. Era la señal de la victoria de Cristo, como si el sepulcro en trance de parto no pudiera retenerlo y tuviera que darlo a luz. Y eso está muy ligado a Hechos 2:24, está muy ligado, lo puedes leer ahí, ¿no? Entonces imagínate el espectáculo, un gran terremoto, aparece el ángel, mueve la roca y el cuerpo no está. ¡Wow! Es suficiente para acobardar a cualquiera por muy valiente. Y vemos al Señor obrando en soluciones. Le solucionó todo en compasión a los discípulos del Señor. Vemos la compasión de Él. Pero mira, no nomás ahí. Les dice el ángel, respondiendo le dijo a las mujeres, a ellas nomás, no temas ustedes. Es decir, los soldados sí, pero ustedes no. Porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que este ángel se dirige exclusivamente a este par de mujeres y les da tranquilidad diciendo, no me teman, no teman. Y les dice, él sabe la razón a la que han ido. Han buscado el cuerpo del Señor. No vino a dañarles, al contrario. Dios en su misericordia lo manda a este ángel. Les quita la piedra, se deshace de los soldados, les da información de que Jesús ha resucitado y les da las buenas nuevas. Eso es un Dios compasivo. Es un Dios compasivo. Dios bendice la fidelidad y el fervor de estas mujeres. Y les aclara que la tumba está vacía, que Jesús había resucitado. Y eso ya lo sabían ellas. Por eso les dice, como les ha dicho, Jesús ya lo había dicho.
y en su misericordia les da una prueba. Pasen a ver la tumba vacía. Otros evangelistas mencionan lo de los lienzos, y los lienzos, la manera en que quedaron, dan a entender que realmente el cuerpo desapareció. ¿Verdad? Es una evidencia más. Mateo no lo menciona, pero es una evidencia irrefutable, ¿verdad? Juan menciona, Jesús ya les había dicho en muchísimas ocasiones que él iba a resucitar. No lo entendían. Juan 2:19, te lo voy a leer. Es cuando él iba paseando por Jerusalén con los discípulos y ellos de repente le quieren, muy orgullosos, mostrar el gran templo de Herodes, que era una belleza realmente. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no lo entendieron, que era una metáfora. Ellos pensaron que hablaba literalmente de ese templo. Y le dijeron los judíos, en 46 años fue construido y tú en 3 días lo vas a levantar. No entendieron. No estaba haciendo referencia al templo. El templo del que hablaba era su cuerpo. Y dice, mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura. ¿Sí? Ya les había dicho Jesús. Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar, fíjate, Mateo tiene 28 capítulos, en el 16 ya registra que los decía constantemente lo que iba a pasar, pero ellos seguían sin entenderlo. Dice, comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí lo iban a crucificar. Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, es decir, la élite religiosa es el que los iba a crucificar. Y ser muerto para resucitar al tercer día. Eso no lo entendieron. Los discípulos no habían entendido esto. Así que Mateo registra en 3 ocasiones que les había dicho que Jesús resucitaría. Y el griego que usa aquí Mateo es, ha sido resucitado. Y no es una contradicción. Da a entender que el Padre es el que lo resucitó. Mas sin embargo, en Juan 10:18, ¿te acuerdas las palabras famosas de Jesús? Dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Es decir, también Jesús participó en su propia resurrección. Y eso no es una contradicción. Aún el Espíritu Santo, Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, está hablando del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que moró. Está hablando del Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad participó simultáneamente en la resurrección de Jesús. No es una herejía decir que uno o el otro. Los 3 participaron. Y Romanos es una promesa de que gracias a la resurrección de Jesús, nosotros vamos a resucitar. Muy bien. Pero además, vemos cómo el Señor ratifica su palabra por medio del ángel. Vean en el versículo 7. ¿Qué dice el ángel? Id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis. He aquí se los he dicho. Muy bien. El ángel, de una manera compasiva y tierna, realmente les ordena a las mujeres que vayan y le informen a todos los discípulos lo que había sucedido. Es decir, digan la noticia, háblenle de las nuevas. ¿Cuál? Que Jesús ha resucitado. Pero que además hay una promesa, una cita previa de él. Nos vamos a ver en Galilea. De hecho, el Señor cuando resucitó, se vieron muchas veces antes de estar en Galilea. En Galilea era la cita suprema, donde hay una razón, ahorita lo explico, de por qué tenía que ser ahí. ¿Verdad? Es un encuentro, de hecho. En Mateo 26:32 ya se los había dicho Jesús. Después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ya se los había dicho. Pero el ángel ratifica la palabra dicha por Jesús. Confirma lo que Jesús dijo. De hecho, hay una suprema aparición después de la resurrección. Corintios lo registra, donde se le apareció a más de 500 hermanos. Pero la de Galilea fue la última, donde es la despedida, y es un pasaje muy conocido. Ahorita se los menciono. Pero además de que Dios ratifica la palabra, vemos cómo este Señor, nuestro Señor, es condescendiente.
¿verdad? Muchas veces, si uno es condescendiente, puede ser ofensivo, pero si Dios es condescendiente, eso no es ofensivo. Entonces, ellas, ¿qué pasa después de la información que da el ángel? Saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, que dice, fueron corriendo, imagínate unas señoras, unas mujeres adultas corriendo, a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, saludos, un saludo judío. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Necesitamos ponernos en los zapatos de ellas un poco para entender estas fieles y devotas mujeres. Ellas realmente amaban profundamente al Señor Jesús. De eso no hay duda. Como te dije, ellas fueron testigos de su castigo, de su crucifixión. De hecho, en la cruz, acuérdate, los varones no estaban. Solo estaba Juan nomás. Pero normalmente las mujeres sí estaban. Los varones no estaban. Ellas vieron la agonía en la cruz, vieron su muerte. Vieron cómo se lo llevaron a la tumba. Ahora ven esta aparición, lo del terremoto, la aparición del ángel, la noticia que le da, y les ordena, vayan rápido a dar las noticias. Imagínate cómo estaban, van tristes, cabizbajas, por su incredulidad y su falta de entendimiento, a ungir el cadáver, que feo se oye, pero es la verdad, iban a ungir el cadáver de su Señor, de su Mesías tan esperado, todas tristes, y de repente, la buena noticia no está. ¿Por qué? Porque resucitó. Ahora córrele y ve y dile a los demás. ¿Te imaginas cómo están las emociones? Y en eso se te aparece el Señor y te saluda. Así como no pasó nada. Hola. Hola, Abraham. Imagínate que te diga el Señor. O sea, ¿cómo reaccionas? Imagínate estas mujeres, pobrecitas, el cúmulo de emociones que traían. ¿Cómo estaría su corazón después del terremoto, los soldados, ver el ángel, todo eso que pasó en tan poco tiempo? ¿No? Temor, tristeza, sorpresa, incertidumbre, alegría, esperanza. Imagínate todo lo que pasó. Imagínate la esperanza caída porque lo matan. Y de repente se les aparece el Señor resucitado. ¿Cómo vuelve la esperanza? Maravilloso, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, cuando recibí a Cristo y que no sabía prácticamente nada de la Escritura y no tenía el entendimiento de las doctrinas sanas. Y yo estaba muy gozoso cuando supe que era nueva criatura y había nacido de nuevo y yo era salvo. Entonces, para mí era mucho gozo, ¿no? Mucho gozo. Pero de repente un día, leyendo un pasaje, no recuerdo cuál es, gracias a Dios, lo malinterpreté mal, porque ahí parecía decir que la salvación se perdía, entonces yo lo malinterpreté erróneamente, entonces se me cayó el gozo para abajo, la felicidad hasta los suelos. Entonces yo me sentí tan perdido y se lo platiqué a otro hermano muy nuevo y no me supo explicar y me dijo, me llevó con alguien más maduro que yo y me dijo, no estás entendiendo. Ya me explicó el pasaje bien. Y nuevamente la esperanza vino en mi vida. Pero yo estaba, haz de cuenta, cuando te dicen, no tienes cáncer. Y tú, no, si tienes cáncer, me equivoqué. Pues imagínate cómo las emociones y la esperanza, cómo cambian, ¿no? Fue terrible este día para mí, pero después estuve muy contento. Entonces, el Señor les saluda y ellas inmediatamente se tiran a sus pies y lo adoran. Y Jesús alivia sus temores diciéndole, no temas. Entonces Jesús les dice que no temas. Y le vuelve a decir lo que el ángel, id y ve a dar las nuevas a los hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso es lo importante. ¿Ya viste? ¿Tienes pruebas? Ve y díselos. Está vacía la tumba, ya resucité. ¿Me viste? Ve y díselos. El Señor los trata de animar y que se repongan de la enorme impresión. Lo habla de una manera muy tierna, pero al mismo tiempo con cierta autoridad, ¿no? Vayan y den las noticias. Ahora, ¿por qué Galilea? Bueno, la Escritura no lo explica, pero es el lugar que el Señor escogió y está destinado para donde en el monte ahí hizo su ascensión y donde da la última información que el día de hoy lo conocemos como en Mateo 28, 19, la gran comisión. Ahí fue, ahí en Galilea, en ese monte. Ahí fue donde el Señor se despide de los discípulos y les encarga Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Y es cuando ya da la gran comisión. Y al último dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Estos son los hechos que Mateo registra según él en cuanto a la resurrección de Jesús, cómo sucedió. Simplemente es lo que quiere decirte, mira cómo obró Dios solucionando los problemas. Te doy evidencias de que Jesús resucitó, te aparece Jesús a las mujeres,
Ve a dar información a los discípulos. Todos saben ya que Jesús resucitó. Estas son las evidencias. Aquí está. Ahora dices tú, esos son los hechos. No te explica cómo resucitó Jesús. Ya a nadie nos interesa cómo resucita Jesús. Es como decir, Señor, pero ¿cómo mora el Espíritu Santo en nosotros? No lo sabemos. Dice que es como el viento, no lo podemos explicar. Pero ¿cómo obra la palabra y el Espíritu Santo en santificación en nuestro corazón? No lo sabemos, pero sucede. Simplemente la Biblia lo dice. Entonces, ahí están los hechos. ¿Pero de qué? Como ahorita Tony mencionaba en la meditación. ¿Qué implicaciones tiene lo de la resurrección? Muchísimas. Como último punto, lo voy a ver de una manera muy rápida. Dice, ahorita estamos viendo en la iglesia IBR básicamente los puntos de la declaración de fe. Y acuérdense, la mayoría de ustedes ya lo han estudiado, lo dividimos en dos partes. Doctrinas o enseñanzas esenciales e importantes, por decirlo de un modo. ¿Qué queremos decir con esto? Estas doctrinas no son negociables. La persona que no crea en estas doctrinas, aunque cree en estas, no es nuestro hermano. Es una persona que aún no ha nacido. Puede tener una fe, pero está en una fe falsa. No es una fe. Estas no son negociables. Dentro de esas doctrinas, ¿cuál crees que está? La resurrección. Es una doctrina medular de la fe cristiana. En ella se sustenta todo o se cae. ¿Me explico? Tú puedes decir, yo creo en la justificación, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la autoridad de la palabra, sí, pero no crees en la resurrección. No te sirve de nada tus doctrinas. No te sirven de nada. Para hablar teología, sí. ¿Verdad? Es decir, si la doctrina de la resurrección es verdad, excelente. Pero si es falso que Jesús no murió en realidad y se robaron el cuerpo y no resucitó, todo esto que estamos haciendo es falso. Es un teatro el que estaría yo aquí haciendo. Desde el inicio de la Biblia, de donde empezó sed en Génesis, hasta el año pasado que enseñamos Apocalipsis, hay un mensaje siempre de esperanza. Y siempre ese mensaje de esperanza de la redención está basado en la resurrección. Siempre. Entonces imagínate. Todo el mensaje de la redención, que es un mensaje de esperanza, se sustenta en la doctrina de la resurrección. Y si esta es falsa, pues todo se cae. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo? Es decir, en mi propósito aquí en la vida es vivir para Cristo. Pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque así huyo de los problemas. No, está implícita la resurrección. Es estar con el Señor. ¿Cómo voy a estar con el Señor? Resurrección. ¿Me explico? Ahora, si Cristo no resucitó, no podríamos estar en el cielo con el Señor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Tesalonicenses? Empezaron a entrar doctrinas erróneas sobre que ya había sucedido el arrebatamiento. Entonces los hermanos de la iglesia estaban todos preocupados. ¿Y los que murieron? ¿Qué pasó? Y nosotros ya nos quedamos. Entonces, pues si ya pasó el arrebatamiento, ¿qué nos espera? Pues la tribulación, terrible. Entonces, los ánimos caen. Pablo escribe Tesalonicenses y en el capítulo 4 les explica, les dice, para tranquilizarlos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya que hay una distorsión, muchos creen que el alma duerme. No, es un eufemismo, como mencionaba ahorita Seth. Duermen se refiere a muertos. O sea, los hermanos que ya fallecieron. Para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza, se refiere a los del mundo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor. Tampoco precederemos a los que durmieron. Tranquílense, no ha sucedido. Y cuando suceda, los muertos van a ser los primeros en resucitar. Y después nosotros. ¿Por qué? Porque Él resucitó. O sea, ¿de qué ánimo me serviría a mí este pasaje si fuera falsa la resurrección de Jesús? No me sirve de nada. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Los niños cantan nuestro Padre Abraham. Qué voz también, ¿no? Qué bárbaro, qué voz también. Los impresioné, ¿verdad? Bueno, ¿te acuerdas? Es el padre de la fe. El padre Abraham. ¿Te acuerdas cuando Abraham, siendo mayor, Dios le promete, voy a nacer una nación como la arena del mar de ti, y te daré un hijo? Y pasan los años y Abraham se hizo viejito. Sara se hizo viejita y pues pasó nuestro proceso biológico y no tenemos hijos, ¿cómo lo hacemos? Y ya, pues Sara le da el mal consejo, tienen a Ismael, error terrible. De hecho, los errores que hay en el mundo ahorita es gracias a este Ismael, todos los descendientes, todos los enemigos que tenemos es por Ismael. Pero bueno, esa es otra historia.
Pero ¿qué pasó? Cuando ya Dios le cumple la palabra a Abraham y le da el hijo, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínate ya de viejitos, casi de 100 años, tienen a su hijo, lo aman intensamente, el niño crece casi a muchacho, y un día el Señor le dice, ofrécemelo en sacrificio. El único hijo que amaba con todo su corazón. ¿Y por qué Abraham accedió tan fácilmente? Por decirlo de un modo. ¿Por qué? Hebreos te da la explicación. Porque Abraham creía en la resurrección. Dice Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él sabía, dice, le entrego, muere mi hijo, lo puede resucitar. O irá a resucitar algún día. ¿Me explico? Todo se sustenta o se cae con la doctrina de la resurrección. El salmista, fíjate el salmista acá en el antiguo pacto, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará conmigo. El Seol es el sepulcro de los muertos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Desde ahí me está hablando de la resurrección del Mesías. La resurrección es una esperanza. Por eso es importante saber, creer, confiar, no dudar de que Jesús, Dios nuestro, resucitó, según las Escrituras. Eso es importantísimo, es vital. Corintios 15:20, el más famoso sobre la resurrección. Mas ahora, ya lo está declarando, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice? Primicias de los que durmieron. Es el primero en resucitar. Muchos resucitaron para volver a morir. Acuérdense, hay mucha gente que ha resucitado para volver a morir. Cristo resucitó con cuerpo glorificado para no volver a morir jamás. Es la única persona que ha resucitado con cuerpo glorificado. Él es las primicias, por eso lo dice. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección, ahí está la promesa. Ese es Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, y se refieren nomás a los creyentes, todos serán vivificados. Y esa palabra vivificado se refiere a la resurrección. Se refiere a tener un cuerpo glorificado. Y eso solamente sucede porque Cristo resucitó. El mundo no cree. La sociedad se burla. Las sectas nos atacan o distorsionan de que Jesús resucitó. De que nosotros también un día resucitaremos. Hay un teólogo escribió una historia verdadera de unos misioneros protestantes. El nombre está bien raro de la isla, es la isla Yuyu del Pacífico Occidental. Dice, descubrieron una extraña fosa común. Una fosa común es una tumba grande. La lápida reveló que ahí se enterraron, fíjate bien, 11,000 cabezas cercenadas de cuerpos de cristianos. 11,000. Al investigar más, se enteró que en 1637 el gobierno japonés, que en ese entonces controlaba esa tribu de las Yuyu, ordenó exterminar a todos los cristianos del imperio. Y debido a que sabían que los cristianos creían en la resurrección, enterraron las cabezas de los creyentes martirizados a una gran distancia de los cuerpos, creyendo que así evitarían la resurrección. ¿Te fijas? O sea, no creen, pero por si acaso, vamos a enterrarlos separados para que no vayan a resucitar. ¿Te fijas cómo es? Es como Jesús. No querían que fuera a resucitar, pero los líderes dijeron, no va a hacerle de malas. Mejor ponle ahí una piedra, pon un sello y pon los guardias, para que no digan que se lo robaron. ¿Sí? Entonces, es tan fundamental para nosotros que nadie que la niega, es tan fundamental que nadie que la niega o la distorsiona es un creyente verdadero. Así de fuerte e importante es esta doctrina. Si Cristo no resucitó de la muerte, la redención no se logró en la cruz. ¿Se fijan? La resurrección es como la aprobación de Dios ante el sacrificio de Jesús. Si al Señor le plació el sacrificio de Jesús, eso se demuestra con la resurrección. ¿Me explico? Es como la aprobación dada por Dios. De lo que lo hizo Hijo, es correcto y aprobado y aceptado. Es decir, mira, nada sería posible. Si no hubiera resucitado Jesús, no hay perdón de pecados. Es decir, todos nosotros teníamos toda nuestra cuenta pendiente. Seríamos culpables y merecedores y estaríamos condenados al infierno eterno. Todos nosotros. No podría haber venido a morar el Espíritu Santo. No se cumple la promesa del Espíritu Santo si Jesús no hubiera resucitado. No podría santificarnos, obviamente. No habría justificación. En el juicio no podría decir el Señor,
declarado justo, inocente, porque Él pagó tu cuenta. No es cierto, porque no resucitó. No vale. ¿Sí? No existiría herencia alguna ni morada para nosotros que nos esperara bien. Cuando la iglesia inició en Pentecostés, ¿sabes cuál era uno de los temas centrales de los discípulos, de los apóstoles? La resurrección. Constantemente el tema era la resurrección. El chiste es que la gente entendiera que ese Mesías que habían matado, ese hombre, ese judío, es el que resucitó, por lo tanto, es el Cristo. Pablo, en todas sus epístolas, maneja el tema de la resurrección. Pedro, primera de Pedro, ya para terminar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer. Fíjate. Gracias a Él tenemos el nuevo nacimiento para una esperanza viva. Ese es el chiste. Todos tenemos una esperanza. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a Jesucristo que resucitó, es que hoy podemos haber nacido de nuevo y tenemos esa esperanza. Jesús lo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese vivirá se refiere a la resurrección. Así que un día como hoy, un domingo similar a este, es cuando el Señor resucitó. Para no morir jamás. Para haber cumplido y ser las primicias de todos nosotros. Así que el día de hoy, todas las promesas se cumplen gracias a esta doctrina de que el Señor resucitó. Como dijo el Tony, no estamos en un velorio, tristes porque el Señor murió. No, estamos contentos, es una celebración gozosa porque Cristo vive, Cristo fue resucitado. Amén.